Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas a nuestro módulo de nutrición en estética. Tal vez una de las temáticas que más me gustan en estética, porque de la nutrición depende toda la belleza y estética de nuestra piel. Nuestra piel es el reflejo de nuestra salud y la buena nutrición es la mejor forma de mantenernos sanos. En primer lugar, vamos a conocer lo que es el sistema digestivo. Más que conocer, yo creo que lo vamos a recordar. El sistema digestivo es el encargado de realizar el transporte de los alimentos y para lo cual utiliza la secreción de jugos digestivos. También el sistema digestivo es el encargado de la absorción de nutrientes y la excreción de los desechos a través del proceso de defecación. Son como sus funciones principales. El primero de todos es el proceso de la digestión. En este proceso se transforman los glúcidos o carbohidratos, los lípidos y las proteínas en unidades más pequeñitas a través de las enzimas digestivas para que sean absorbidas y transportadas por la sangre. Entonces, en el instante en que nosotros colocamos un alimento en nuestra boca, comienza el proceso digestivo. Ese proceso digestivo tiene dos tipos de digestión. La digestión mecánica, que es realizada por cada uno de los dientes. Estos tienen también sus funciones específicas. Y la digestión química, que se realiza en la boca a través de la saliva. Luego que el alimento inicia su transformación en la boca, pasa al esófago. El esófago simplemente es un medio de transporte del alimento de la boca hacia el estómago. Lo conduce hacia el estómago a través de movimientos que rítmicamente empujan ese bolo alimenticio, pero es muy importante que ese bolo esté bastante bien masticado, degradado, para que pueda ser llevado directo al estómago sin problemas en el esófago. Ya en el estómago, cuando penetra en el estómago, allí ya comienzan a producirse ciertos cambios que tienen que ver con la producción de enzimas, específicamente de un ácido que es el ácido clorhídrico, y es el encargado de degradar aún más nuestros alimentos. Cuando uno siente hambre, siente gastritis, es porque esta mucosa digestiva que se encuentra en las paredes del estómago se ha degradado de tal forma que puede llegar a causar úlceras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la mucosa. El cardias es la parte inicial del estómago, la que comunica el esófago con el estómago y se cierra para impedir que el alimento retroceda. Hay personas que sufren problemas y el alimento se les devuelve porque hay un problema en el cardias y que no cierra adecuadamente. El píloro comunica el intestino delgado o duodeno con el estómago y permite el paso de este alimento al intestino delgado y se cierra también para evitar que se devuelva. Aquí tenemos ya el cuerpo del estómago. El estómago es un músculo que tiene un movimiento continuo y ese movimiento continuo como que amasa también el alimento que se encuentra o llega a nuestro estómago. Son músculos potentes con movimientos ondulatorios que mezclan los jugos gástricos y transforman todos los sólidos en una masa líquida y espesa que se llama quimo. En el estómago el alimento permanece de 3 a 6 horas dependiendo del tipo de alimento. Las carnes rojas se demoran mucho más para ser digeridas. Lo que más rápidamente se digiere son las frutas y las verduras. Máximo 2 horas. Los jugos gástricos que se producen son la pepsina, que transforma la proteína en peptonas. Y aquí es donde comienza lo más hermoso de esto.
Las peptonas son la unidad, son lo más pequeñito en que se puede transformar una proteína. Estas peptonas son las que al unirse forman los aminoácidos. Y los aminoácidos cuando se unen forman a las proteínas. La renina es la encargada de coagular la leche. Hablando de la leche no es tan sano consumirla. La leche la deben consumir hasta cierta edad, pero la leche se ha encontrado que no es tan buena para la salud como se consideraba antes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en no excederse en su consumo. La lipasa rompe las grasas y los convierte en glicerol y ácidos grasos. Recuerden, eso se llama la hidrólisis de la grasa, que se transforma en glicerol y ácidos grasos. El páncreas es otro de los órganos indispensables en el funcionamiento adecuado del sistema digestivo. Tiene dos tipos de productos, el exocrino y el endocrino. El exocrino son enzimas que producen como la amilasa pancreática, que es la encargada de transformar los carbohidratos en unidades más pequeñas. Entonces, la amilasa transforma los carbohidratos. La lipasa pancreática transforma los lípidos y la proteasa transforma las proteínas. Adicionalmente, y es muy importante tenerlo en cuenta, también produce el bicarbonato de sodio. ¿Para qué es importante? Neutraliza el pH del ácido del quimo estomacal. Cuando se produce el ácido clorhídrico, que es el que degrada los alimentos en el estómago, su pH es ácido. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez hablamos del pH? Recuerden, si es ácido, quema. Entonces el cuerpo en su sabiduría produce bicarbonato de sodio que tiene un pH mucho más alto de 14. Uno es ácido y el otro es básico o alcalino. Entonces, cuando hay mucha producción de ácido, inmediatamente el bicarbonato llega y lo neutraliza. Por eso es que muchas personas cuando les da gastritis se toman estos productos que son sales para mejorar el pH del estómago. En su función endocrina, el páncreas produce la insulina, que es realmente importante en la digestión. La insulina es una hormona que actúa sobre los azúcares y es el que mantiene nivelada la glucosa en la sangre. Su función es la absorción celular de la glucosa. Y también produce otra hormona que se llama el glucagón. Así como la insulina baja los niveles del azúcar, el glucagón mantiene los niveles altos. Es decir, que ambos mantienen el equilibrio. El uno sube los niveles del azúcar o de glucosa en la sangre y el otro los disminuye. Tienen que estar en una muy buena sincronía en su producción para mantener el páncreas, para mantener el azúcar nivelado. También esta hormona moviliza todas las reservas de glucosa en el hígado en forma de glucógeno. Cuando nuestro cuerpo necesita una energía extra, ya tiene esta reserva en el hígado. El hígado, tal vez de los órganos a los que menos le ponemos atención. Es uno de los órganos más grandes del cuerpo y se ubica en el costado superior derecho de la cavidad abdominal. Cubre un poco el estómago y tiene más funciones que tal vez todo el resto del cuerpo. Primero, produce y secreta la bilis. ¿Para qué nos sirve la bilis? Para disolver, para hacer soluble las grasas y facilitar la digestión. El proceso se llama emulsión de grasas. Ya saben, ¿quién las produce? El hígado. ¿Quién las secreta? El hígado. ¿Quién las almacena?
la vesícula biliar. También el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno. Este es un hidrato de carbono o carbohidrato mucho más complejo. Almacena hierro y vitaminas. Sintetiza muchas proteínas presentes en la sangre como las albúminas. Cuando decimos sintetiza es que las produce. Hay una palabra que me preguntan mucho. Detoxifica medicamentos y venenos que ingresan en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que los detiene, que no permite que aquellos productos que son tóxicos o venenosos penetren en el cuerpo y él los tiene. Por eso se llama detoxificar. Detoxifica él y los detiene. Cuando nosotros queremos detoxificar el cuerpo, lo que vamos a hacer es detoxificar el hígado. De esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los alimentos ultraprocesados. También el hígado es el encargado de eliminar los glóbulos rojos y viejos y participa en el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Es uno de los órganos más importantes también. El intestino delgado es un tubo alargado que está en nuestro cuerpo, mide de 7 a 9 metros y se divide en 3 partes. La porción que está cercana al estómago se llama duodeno. Luego, el yeyuno, que es la parte media o porción descendente, y finalmente el ilion, que es la porción final y se comunica con el colon o intestino grueso. ¿Qué sucede con el intestino? A mí me encanta este intestino porque su función principal es recibir los jugos pancreáticos y la bilis. Lo recibe porque el páncreas y la vesícula biliar los depositan para complementar la digestión. Allí es donde se termina la degradación de todos los macronutrientes que se convierten en su más mínima expresión. Una vez que se digieren los alimentos, pasan a la sangre y son llevados a los distintos órganos. Entonces, del estómago al intestino, y aquí el páncreas deposita sus jugos, el hígado deposita su bilis, se degradan y luego pasan a la corriente sanguínea y al resto de las células del cuerpo. Finalmente el colon cuando ya termina su parte en el intestino está líquido, es completamente aguado. Pasa al colon y el colon tiene varias porciones, la porción ascendente, la porción transversa y la porción descendente. ¿Qué sucede aquí en el colon? En el colon hay muchísimas funciones. Dentro de las funciones que tiene el colon está la producción de vitamina K, que es indispensable para la coagulación, y la absorción de agua. Aquí es donde el colon, que tiene un movimiento peristáltico, comienza a absorber agua y por eso es que el bolo fecal se pone más duro. Cuando una persona sufre de diarrea porque hay un cambio en la flora intestinal, se pierden los movimientos peristálticos del intestino y se pierde la absorción de agua. Entonces da diarrea y pasa todo líquido, porque no tiene buen funcionamiento el colon. Al contrario, cuando la persona no consume buena cantidad de fibra para aumentar este movimiento o buena cantidad de agua, la poca agua que trae el bolo fecal se absorbe y por eso se pone cada vez más dura y se produce el estreñimiento. Entonces, si nosotros miramos en general cómo es la fisiología de la digestión, vemos que en la boca los alimentos son triturados y ensalivados. El esófago los transporta, el estómago inicia el proceso de la digestión, el intestino delgado degrada químicamente los alimentos y en él se absorbe el agua y los nutrientes que son transportados por la sangre y por la linfa. Y finalmente el intestino grueso elimina los desechos,
y absorbe agua y produce vitaminas. Esta sería en general la fisiología de la digestión. Cuando hablamos nosotros ya de nutrición y alimentación, llegamos a comprender qué es un alimento. Alimento es todo producto o sustancia que una vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimento aporta nutrición al organismo. No todo lo que comemos es nutritivo. No todo lo que comemos tiene una función benéfica para el cuerpo. Cuando hablamos de un alimento, buscamos siempre que tenga una función nutritiva. Y alimentación es el proceso mediante el cual tomamos una serie de sustancias del mundo exterior contenidas en los alimentos y necesarias para nuestra nutrición. Es un proceso, la alimentación es un proceso. ¿Por qué es importante la alimentación? Porque debe suministrar energía para las funciones de nuestro cuerpo y sus actividades. Debe aportar materiales, ojo, para la formación, crecimiento y reparación de las estructuras corporales. Es como cuando nosotros tenemos un bebé. Primero es la formación dentro del vientre, luego cuando sale crece y luego cuando hay alguna herida se repara, ¿cierto? Siempre tienen que estar cuidando cómo es su alimentación para que tenga una buena formación. También debe suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos. Es indispensable cuidar la alimentación y saber qué es lo que sí nos sirve y qué es lo que no nos sirve para reducir los riesgos de algunas enfermedades. Muchas de las enfermedades de hoy en día son metabólicas, es decir, que tienen que ver con la mala alimentación. La nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos. A veces la gente confunde nutrición con dieta. Es muy diferente. La nutrición es un conjunto de procesos. La dieta es el conjunto y cantidades de alimentos o mezclas de alimentos que se consumen habitualmente. Yo puedo tener una buena dieta o una mala dieta. Mi dieta puede ser solo de alimento chatarra, y eso es una dieta. Mi dieta puede ser de solo vegetales, soy vegetariana. Mi dieta es carnívora porque solamente como carnes. Entonces, la dieta es el conjunto y cantidades de alimentos. Pero la nutrición son los procesos que suceden dentro de mi cuerpo cuando ingiero, absorbo y transformo y utilizo esos alimentos o esas sustancias que vienen dentro de los alimentos. Cuando hablamos de nutrientes, ¿qué alimentos son buenos? ¿Quiénes sí obtienen o no obtienen nutrientes? Debemos saber que los nutrientes son sustancias necesarias para la salud que el organismo no es capaz de sintetizar, ¿ya? Mi organismo no es capaz de sintetizar péptidos, tengo que consumirlos de afuera. No es capaz de sintetizar azúcares, tengo que consumirlos de afuera, ¿ya? Por eso deben ser aportados por la dieta. No puedo sintetizar mis proteínas de mi cuerpo si no consumo aminoácidos a través de otras proteínas. Entonces, para mantener la salud, se necesita consumir a través de los alimentos los nutrientes como las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Adicionalmente, ácidos grasos, aminoácidos, minerales y vitaminas. Para mí, uno de los elementos más importantes en la nutrición, el agua. Tal vez uno de los que menos consumía yo. No me criaron pensando que el agua era importante. Nací y crecí en un pueblo donde había mucho cultivo de frutas.
Entonces lo que más nos daban a beber eran jugos, no sabían lo perjudicial de los jugos. Entonces el jugo era como la base principal del consumo de líquidos, sin saber la importancia del agua. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros miramos que la mayor parte de nuestro cuerpo, nosotros somos un tejido epidérmico, pero dentro de ese tejido epidérmico que cubre todo nuestro cuerpo hay agua. Dicen que el 60% de nuestro cuerpo es agua. Dependiendo de nuestra edad, puede ser el 60, el 70 o el 80. Y esta agua dentro de nuestro cuerpo está extracelular, es decir, fuera de las células, o intracelular, dentro de las células. Cuando está fuera de las células, una parte de ese líquido extracelular está en el plasma de la sangre. Pero 3 partes de ese líquido extracelular están en lo que conocemos como líquido intersticial o matrix extracelular. ¿Ya? Quiere decir 68% intracelular, 35% extracelular, 24% líquido intersticial. Quiere decir que de este 35, el 24 es intersticial y el 7 viene siendo plasma. Entonces, de acuerdo a la edad, un bebecito que todavía no está formado completamente su parte sólida, es un 80% de agua. Una persona de edad normal, un 70% agua, y un adulto, un 60 y un 50% de agua. ¿Por qué vemos eso? Ustedes se han dado cuenta, el adulto como que se encoge, como que disminuye de estatura, es por eso, porque no tiene la capacidad de absorción de agua. El intercambio de agua dentro de nuestro cuerpo es directa. El agua puede penetrar en cualquier compartimento. No tiene ningún problema, no tiene que cumplir ninguna función específica, siempre va a poder pasar. Todas las membranas celulares son permeables al agua, ¿ya? Y esto permite que se distribuya adecuadamente el agua dentro y fuera de las células, dentro y fuera de los tejidos, dándole un equilibrio a la osmolaridad de un cuerpo. Lo que da esta osmolaridad es principalmente la cantidad de sodio, ¿ya? Y la concentración de este sodio es el que nos dice si hay mayor o menor concentración. ¿Cuánto debemos consumir de agua? Es muy variable, dependiendo del clima, dependiendo de los hábitos, dependiendo de la actividad física. No todas las personas consumimos la misma cantidad, aunque sí tenemos diferentes formas de absorber o de tomar o adquirir agua. La primera es la que se toma en los alimentos, que es aproximadamente de 2 litros de agua, ¿cierto? Que es la que tomamos, lo que decía yo, en el jugo, en la sopa, en todo eso hay líquido. También el cuerpo sintetiza su propia agua, pero apenas 200 mililitros. Quiere decir que en un día el cuerpo mismo produce un vasito con agua. Y esta proporción de ingreso nos da un total de 2.300 mililitros, es decir, 2 litros y medio de agua. Ese es más o menos el promedio de agua que nosotros debemos consumir. Lo que se pide es que sea la mayor cantidad posible, que sea agua pura, no agua endulzada, no agua saborizada. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos agua. La que se llama pérdida insensible de agua es por evaporación de las vías respiratorias. Cuando nosotros respiramos y exhalamos, en esa exhalación está saliendo agua, ¿ya? Y por la difusión a través de la piel. Esa es la pérdida insensible, quiere decir que no nos damos cuenta que perdemos agua y eso es aproximadamente 700 mililitros al día. La pérdida por sudor depende de la actividad física y la temperatura del medio ambiente, que va desde 100 mililitros hasta 1 o 2 litros de agua, dependiendo de la actividad y del calor. Y la pérdida de agua por las heces es muy pequeñita, que puede ser de 100 mililitros. Nuestra mayor pérdida de agua es a través de los riñones,
a través de la excreción de la orina. Y ahí tenemos que tener cuidado cuando nos da por consumir alimentos diuréticos porque pueden dañar el equilibrio osmolar de nuestro cuerpo. Es importante saber cómo se toma un diurético, cuándo se toma un diurético y cómo evitar que cause problemas este consumo. El control del metabolismo del agua lo hace el sistema nervioso central, el cerebro que es el que manda todo. El aparato cardiovascular y el renal. El cardiovascular por su movimiento, por el transporte de líquidos con la sangre, y el renal por la eliminación de los líquidos a través de la orina. ¿Ya? Estos son, también existen mediadores que tienen que ver con el metabolismo del agua, que son endo, para y autocrinos. Endocrinos, paracrinos y autocrinos. Y también una serie compleja de interacciones a nivel celular. Las células necesitan agua para vivir y realizan intercambios de agua. ¿Cómo se controla el consumo de agua? Lo principal y más importante, por la sed. Si me da sed, yo tengo que tomar agua. O la concentración urinaria son las principales defensas de la osmolaridad. Quiere decir que si yo orino y me da sed, hay un equilibrio porque cada vez que yo elimino, tengo que tomar. Porque si yo tomo y tomo agua y no orino, estoy causando también un problema de hiperosmolaridad. O al contrario, si yo orino y no tomo agua, pues se da una hipoosmolaridad. Hay que tener cuidado con eso. Y lo importante es conocer los síntomas de la deshidratación. Si tú tienes sed y boca seca, estás deshidratado y necesitas tomar agua. Si tienes fatiga, lo más probable es que necesites agua. Si orinas poco, es porque no tomas agua. Si tienes calambres musculares, te hace falta agua. Si hay estreñimiento, es falta de agua. Acuérdense lo que les decía cuando veíamos el sistema digestivo y el colon. Si hay dolor de cabeza, la mayoría de las veces es por falta de agua. Siempre que le duele la cabeza, tome agua. Esa agua le va a servir y le va a disminuir el dolor de cabeza. Si tu piel está seca, es falta de agua. Si el corazón se te acelera, es probable que falte agua y el corazón lo que hace es tratar de llevar la poca que tiene sus arterias para el sitio donde hace falta. Si hay continuas infecciones urinarias, hace falta agua. Cuando tú orinas, limpia los conductos urinarios. Si no orinas, hay bacterias que se reproducen y producen las infecciones urinarias. Si te falta el apetito, también es posible que te falte consumir agua.